Hola, Liners, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y el día de la mañana, bien temprano, a la hora que me estoy levantando, que es como las 5:30 de la mañana, eh, vi una entrevista a, a John Carmack. Los más antiguos se acordarán de ese nombre. Eh, John Carmack es un programador, un ingeniero, desarrollador de juegos, de videojuegos que se hizo ultra famoso en los 90, eh, eh, con una compañía que ayudó a fundar, que es id Software o ID Software, depende cómo lo pronuncian. Eh, Autores, entre otras cosas, de videojuegos super y plataformas de juegos súper potentes, como por ejemplo Doom, eh, el Wolfenstein 3D, Commander King y otros juegos, títulos famosísimos. Y son gente que de una manera tuvo un tremendo impacto en el desarrollo de- digamos, de técnicas de programación, eh, nuevas arquitecturas, realmente fascinante, cómo empujaron los límites de lo que era posible hacer con el hardware. Eh, en esta entrevista, que está muy buena, después se las voy a compartir, a ver quienes lo quieren ver. John estaba hablando de un tema que yo también había intuido hace mucho tiempo atrás, que es como uno de los paradigmas que tenemos en el mundo de las tecnologías y que puede afectar seriamente la dinámica de cómo se desarrolla la economía digital, digamos, el desarrollo de nuevas aplicaciones, etcétera, que tiene que ver con un problema físico, que nos estamos acercando a algunos límites que, que tienen que ver con la capacidad de hacer circuitos electrónicos más pequeños. Em, Esto, no sé si ustedes han escuchado hablar de la ley de Moore. La ley de Moore, Moore es un sujeto que es uno de los fundadores de Intel. Eh, durante años, nosotros durante muchas décadas ya, hemos estado siempre como aumentando exponencialmente la capacidad de procesamiento de los computadores, debido a mejoras en el diseño, a achicar los componentes para poder poner más y más y más transistores en microprocesadores y hacer, digamos, que estos diseños sean cada vez más poderosos, más compactos, etcétera. El límite ahí está relacionado con la física, que es en una explicación simple. Ustedes han visto las placas de circuitos antiguas, cuando todavía veíamos, bueno, ustedes pueden verlo en alguna placa grande o un computador personal antiguo, qué sé yo, van a ver los, los canales, digamos, de cobre por donde eh, viaja la energía eléctrica. Eh, Dentro de un microprocesador, esta circuitería es muy fina, es tan fina que está acercándose a un límite de grosor, digamos, de estos canales, eh, que utiliza ya, estamos hablando de varios átomos de material para generar este canal, este recorrido por el cual viaja la energía eléctrica, ¿no? Piensen ustedes en un circuito eléctrico como una red de tuberías, como si fuera, imagínense una tubería de agua. Viaja el líquido, ¿no es cierto? Este fluido mágico que son los electrones que van saltando de átomo en átomo, creando una reacción de empuje como una cadena, como si fuera la presión del agua, y va circulando por estos surcos. El punto es que toda la base de las mejoras en rendimiento de los equipos, de los computadores, ha sido por achicar cada vez más estos circuitos y poder agrupar más cantidad de componentes para que en el fondo se puedan hacer más actividades simultáneas en una superficie menor. Y esa ha sido la clave del desarrollo como del performance de estos equipos durante mucho tiempo. El punto es que llega un momento en que los circuitos, estos surcos, ¿no es cierto?, son tan delgados, son tan delgados, que ciertos comportamientos erráticos empiezan a ocurrir con los electrones. El electrón, en vez de viajar por el surco, cuando es demasiado delgado, podría empezar a decidir saltar de un surco a otro en una forma aleatoria, impredecible, causando resultados inesperados. Eh,
la forma en que se ha lidiado con eso ha sido a través de mecanismos de corrección de errores para lidiar con estas inestabilidades. Aún así, llega un punto en que se vuelve muy inestable y por lo tanto no es viable a largo plazo. Otro de los problemas que hay es el gran calor que generan estos circuitos tan densos eh, y los beneficios de hacerlo en el fondo eh, más compacto y más denso se vuelven inviables económicamente, por ejemplo, por la tecnología para enfriarlos, por las dificultades para evitar estos comportamientos erráticos de los electrones que salten de un surco a otro, causando, imagínense, un resultado inesperado. Mecanismos de corrección de errores han ayudado a que estos componentes se vuelvan un poco más estables, pero hay un límite que definitivamente no es posible alcanzar a menos que haya una innovación o un desarrollo súper nuevo, eh, más vinculado por el lado de la física, algo tan radical como, por ejemplo, cambiar la tecnología eléctrica a otra que permita lograr eh, el mismo efecto, pero sin usar electrones. Esto es un tema. El rollo es que esta situación en la que estamos hace bastante predecible de que los incrementos a los que estamos acostumbrados en el rendimiento de los nuevos diseños de procesadores vayan siendo cada vez menores hasta un punto en que ya no hayan mejoras sustanciales que vayan a permitirnos siempre esta ventaja de que cada año se duplica, se triplica, se cuadruplica, se quintuplica la capacidad de proceso y por lo tanto siempre tenemos un poder infinito por delante, lo que ha derivado durante muchos años en que el desarrollo del software se ha ido por un camino donde la eficiencia en el uso de los recursos no ha sido la prioridad, sino que em, la lógica ha sido, creemos software que haga muchas cosas, pero no nos preocupamos tanto de la eficiencia porque en el fondo lo solucionamos con más poder de proceso. El punto es que nos estamos acercando a un momento en el que ese poder de proceso va a ser cada vez más difícil de alcanzar, de aumentar, y va a ser más costoso, y por lo tanto vamos a llegar a un punto en el que inevitablemente la programación va a tener que volver a sus raíces y va a tener que enfocarse en el rendimiento, como digamos, el centro de todas las cosas. Eh, ¿Por qué? Porque agrandar los sistemas o agregar más computadores o hacer más infraestructura no va a ser económicamente sustentable. Eh, ¿Por qué? Bueno, número uno, el costo de la energía y el costo de enfriar, que ha sido uno de los grandes problemas en el fondo de los centros de datos y de las plataformas cloud. Segundo, los incrementos, como ya no van a haber grandes incrementos, cada vez son menos, en el fondo lo único que nos queda es agregar más máquinas, más máquinas, más máquinas y aumentar estos costos de operación. Entonces va a llegar un punto, y algo que lo comentaba hace un par de años atrás, incluso creo por acá, y puede llegar un punto en que los elevados costos de seguir escalando en capacidad de proceso hagan que, que ciertas economías que funcionan hoy día, por ejemplo, en Internet, como por ejemplo el correo gratis o las plataformas gratuitas, porque se veía a partir de marketing, ya no se puedan sostener. Es una tesis que tengo, que eso en un momento va a ocurrir. Va a crecer tanto la demanda de poder de proceso que va a llegar un momento en que simplemente la venta de la información o como se hace hoy día, los modelos de negocio de Google y Facebook, el marketing, no sea capaz de subsidiar, digamos, o de solventar los costos de operación de las plataformas que se van a requerir para correr las aplicaciones. La única salida a todo esto es eh, volver a revisar la forma en que estamos desarrollando las aplicaciones y la forma en que estamos escribiendo el código para volvernos más eficientes. ¿En qué industria esto se ha ido percibiendo directamente? Y es la razón por la que John Carmack lo estaba comentando. Él está hoy día trabajando en Oculus, eh, trabajando particularmente en las aplicaciones de realidad virtual y en ese tipo de aplicaciones que son súper demandantes de recursos de procesamiento y donde el desafío consiste en poder lograr dispositivos de bajo costo, livianos, de bajo consumo que puedan hacer la pega. Ellos se han esforzado muchísimo en optimizar la forma que se están programando para sacar el máximo rendimiento de los dispositivos.
La visión de John en esta materia es que los dispositivos, tanto los dispositivos móviles como los equipos de escritorio, no van a progresar en esta orden de magnitud como lo hacían antes en aumentar la capacidad o el rendimiento. Por lo tanto, hay que enfocarse en hacer un uso más racional de estos recursos y mejorar la manera en que está programando. Es un gran desafío porque, en el fondo, en los últimos 20 años hemos ido transitando por una forma de hacer las cosas en las que nos hemos apoyado mucho en herramientas, en frameworks que hacen las cosas, pero donde la optimización no ha sido nunca tan relevante porque siempre ha habido más poder de proceso para poder seguir echándole, digamos, para adelante y hemos postergado la optimización. Nos hemos concentrado más en ejecutar rápido y poner rápido en producción cosas más que en la eficiencia que tiene el código y porque nunca ha sido un tema el performance, qué es lo que ha pasado y qué es lo que hace la gente. Y lo he visto yo durante mi carrera y todavía lo puedo observar. Si falta más recursos, vamos metiéndole. Entonces nos metemos, por ejemplo, en plataformas que son escalables, como el caso de Amazon o qué sé yo, o Google Cloud, y vamos metiéndole más recursos y más recursos a la ejecución de las cosas. El punto es que ese camino no va a ser sustentable para siempre. En algún momento vamos a tener que empezar a considerar que tenemos que diseñar aplicaciones de otra manera y trabajar con código que es más eficiente. Y vamos a volver a lo mejor a entrar a hacer compilaciones, a empezar a simplificar el código para llevarlo a lo que se pueda ejecutar a un nivel de ejecución más eficiente posible, como ha pasado con los desarrollos que tienen que ver con los videojuegos, que por la gran demanda que tienen, siempre han tenido que trabajar como sacándole el máximo provecho. El tema es que esas técnicas más sofisticadas, más complejas de trabajo, toman más tiempo, requieren mayor entrenamiento, los desarrollos son más lentos y obviamente la dinámica de toda la economía digital puede cambiar debido a esto. O sea, se va a volver eh, probablemente más prioritario hacer un código altamente eficiente que la velocidad de ejecución, o sea, perdón, que la velocidad de entrega de la aplicación porque no va a ser sustentable económicamente correr una aplicación que consume demasiados recursos. Yo me imagino que en la medida en que nosotros seguimos con esta trayectoria, en la que vamos agregando máquina, va a llegar un punto en que sencillamente por circunstancias del mercado, por cambios en las cadenas de suministro, por ejemplo, la escasez de ciertos materiales, la dificultad de obtención de los materiales nuevos para hacer nuevos componentes, que todos los procesos de reciclaje se vuelven súper importantes para poder seguir obteniendo materia prima. Los costos van a empezar a cambiar y por lo menos y las economías de escala van a cambiar y finalmente el apilar y apilar y apilar máquinas para resolver el problema de rendimiento no va a ser más una solución. Em, es muy interesante el punto al que hemos llegado. Hemos avanzado muchísimo, es sorprendente. Estuve viendo ahí un poco el trabajo de John Carmack en el tema de realidad virtual y cómo ha aterrizado, porque es un tipo muy pragmático, es muy interesante escucharlo, porque cómo ha aterrizado los objetivos, los desafíos del tema de la realidad virtual a un nivel pragmático, qué es lo que se puede, lo que no se puede hacer desde el punto de vista del hardware. Las predicciones de él, por ejemplo, son que la telefonía móvil o la computación transportable portátil no va a escalar en rendimiento mucho más, que probablemente se va a estancar más rápido que los equipos de escritorio por temas de espacio y de economía de la energía. Entonces, ellos están concentrados en Oculus en este momento en cómo poder sacar el máximo provecho del hardware, cómo poder aprovechar los recursos de la manera más eficiente posible y lo que está cambiando un poco los paradigmas de los objetivos ¿sí? Y los objetivos de los desarrollos. El hiperrealismo, por ejemplo, tridimensional, en realidad virtual, está pasando a algo que es más bien sintético, pero que genera la mayor cantidad de estímulos y es interesante desde el punto de vista de la experiencia. Entonces, la idea que nosotros hemos tenido por mucho tiempo de que vamos a tener un hiperrealismo en realidad virtual, la verdad es que está dependiendo hoy día de las leyes físicas, de las leyes físicas básicamente. O sea, eh, esta idea de que vamos a tener una realidad virtual que va a ser de calidad de hiperrealismo cinematográfico está aún lejos y es un problema no por la capacidad de programarlo, sino que por las limitaciones de eficiencia y de performance de los equipos
los temas de energía y la necesidad de que las cosas sean transportables y más pequeñas. En lugar de eso, se han estado concentrando más en brindar una experiencia más interesante que no tenga necesariamente que ser hiperrealismo. Ojo que estoy hablando diferente, por ejemplo, de experiencias en video en tres dimensiones, que son tomadas con estas cámaras 360, versus lo que es una experiencia tridimensional con render a tiempo real, como pasa con los videojuegos. Son dos situaciones muy distintas. Eh, la reflexión y lo que me hace mandarles este mensaje hoy día es que en algún momento la vieja y antigua ¿no es cierto?, doctrina de hacer las cosas eficientes tiene que volver. Tenemos que volver a conectarnos con la escasez, digamos, y empezar a trabajar en los recursos de una manera más eficiente. Les doy un ejemplo, ¿no? Cuesta imaginar que gran cantidad del porcentaje de las aplicaciones web que están corriendo o aplicaciones en Internet que están corriendo sobre unos frameworks que son asquerosamente lentos, terriblemente ineficientes y podrían correr entre 400 y 500 veces más rápido si se trabajaran de otra manera. Eh, Eso es una necesidad que en algún momento tiene que llegar. Una de las obsesiones que siempre he tenido y que me ha acarreado muchos problemas en general es que yo soy súper pragmático en esta cuestión. No me creo, o sea, me cargan los trabajos a corto plazo que terminan generando problemas a largo plazo. O sea, he sentido por muchos años que no hemos hecho bien la pega, nos hemos concentrado en sacar productos rápidos, pero la eficiencia del código que se está entregando en el mercado, estoy hablando masivamente de todo lo que es aplicaciones web, es horrenda, es malísima, podría ser infinitamente mejor. Entonces es un momento en que yo creo que la gente que está desarrollando se ponga a pensar cómo van a hacerlo en el futuro. En unos 10 años más, esta cosa va a dejar de escalar a la velocidad que vamos y vamos a tener el problema de no vamos a enfrentar a la necesidad de replantearnos la forma en que estamos trabajando los proyectos, las tecnologías que estamos utilizando o la forma de programar. Eh, Leonardo Álvarez, ¿cómo estáis? Totalmente de acuerdo. Ni que hablar de la granja de criptomonedas. Ni hablar, no, ni hablar. Bueno, tenemos un serio problema la gente que nos gusta la tecnología, los que estamos metidos un poco hemos estado metidos en el mundo del desarrollo y cosas por el estilo, tenemos un serio problema que es cómo vamos a enfrentar el futuro. Un futuro en el que ya no va a ser tan fácil como vamos apilando cajas o vamos aumentando las cuentas del cloud, porque en definitiva va a llegar un momento en que esto se va a volver caro y se va a volver complicado. Uno, la escasez de materia prima, los costos elevados del reciclaje para obtener de nuevo la materia prima y finalmente la energía, ¿no es cierto? Y lamentablemente que la ley de Moore se nos está acabando. Eso fue como un veranito San Juan que ya se nos está yendo y es probable que no vuelva nunca más. Em, Hay otras tecnologías que se están estudiando que son extremadamente complejas y no necesariamente resuelven los problemas. La computación cuántica, por ejemplo, de la que se habla mucho, sus aplicaciones en este momento son bastante limitadas. Es muy complejo desde el punto de vista de la operación. Lo más probable, y es un momento, no sé si triste para mí, pero un momento como de reflexión importante, lo más probable es que nosotros estemos viendo hoy día en los computadores de gamers extremos, quizá la expresión de las máquinas más rápidas que vamos a tener en términos del performance per watt, que hemos alcanzado un poco la punta de la pirámide en esa materia. Otras formas de trabajar van a tener que ser desarrolladas, pero yo creo que la principal tarea, el principal avance significativo va a ser en los desarrolladores de software, en la forma en que están programando, y es ahí donde deberían enfocarse los esfuerzos probablemente en un futuro no muy lejano. Es heavy pensar esto. Computadores de escritorio están alrededor de 50 veces más poderosos que los equipos que tenemos en las manos, que como los teléfonos inteligentes, y probablemente estamos en un punto en el que no vamos a tener un desempeño mucho más alto que un 10-15% más por delante, aún pagando muchísima plata. Em, es triste decirlo, pero creo que estamos llegando ya a la punta de este pic de desarrollo donde nuevamente son las personas, el ingenio, la creatividad, los que van a contribuir más en hacer las cosas sustentables y eficientes. Bueno, eso era mi comentario. Investiguen John Carmack, un tipo muy interesante, soy más o menos contemporáneo de él, estamos más o menos en el mismo rango de edad. Quien no jugó Doom de la vieja escuela, quien no jugó Quake,
quien no ha jugado cualquier cosa, cualquier FPS, probablemente podríamos hablar que es el padre de los FPS. Hoy día está trabajando en realidad virtual. Los invito ahí a escarbar un poco lo que está haciendo Oculus. Oculus está sacando algunos productos súper innovadores, como por ejemplo los cascos de realidad virtual totalmente autónomos que no requieren equipos. Es una muy buena forma de acercar esta tecnología a la gente, hacerlo más masivo y brindan experiencias súper interesantes, súper satisfactorias por muy poca plata. Saludos Leonardo, saludos Ricardo, un abrazo, que tengan un súper buen fin de semana y los que están desarrollando, eh, los invito a reflexionar cómo vamos a hacer sustentable nuestro trabajo, cómo vamos a mantener esta demanda que hay por sacar adelante las cosas y la vamos a hacer sustentable en el tiempo. Un abrazo.